Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Gálatas 2, 1 al 5. Cuando lo tengan, dicen amén, se ponen de pie, por favor. Gálatas 2, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en esta mañana, Señor. Venir a nosotros, fortaleciéndonos. Te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Y ayúdanos a entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a deleitarnos en ti, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas con este pan vivo que bajó del cielo, que eres tú, Señor, tu hermosa palabra. Te pedimos por cada persona que hoy en esta mañana se encuentra aquí. Tú sabes su situación, tú sabes sus angustias, sus temores. Te pedimos que te glorifiques grandemente en cada vida, Señor. También te pedimos, Señor, humildemente por la salud de la hermana Mónica. Te pedimos que tomes control de su salud, y que cualquier cosa, Señor, que esté estorbando su salud sea aniquilada, sea desvanecida en el precioso poder de tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. También te pedimos por nuestras familias en nuestros países de origen, Señor, que tu bondad y tu misericordia los alcance, y que si no todavía no te conocen, un día vengan, Señor, a la luz del evangelio de tu gloria. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a predicar acerca de la gracia de la salvación, expuesto por el apóstol Pablo. Y en realidad son dos temas principales, que es la autoridad del apostolado de Pablo y la pureza del evangelio de la gracia. En este capítulo se nos muestran momentos muy importantes en el ministerio de Pablo y la aceptación de su apostolado por los demás apóstoles, la confrontación directa a Pedro y principalmente la declaración firme de que la justificación es solo por la fe en Jesucristo. Como todos sabemos, Pablo no era apóstol, ¿verdad? Pablo era más bien perseguidor de los cristianos. A Pablo, el objetivo de él era acabar con el cristianismo, y por eso dice la Biblia que los perseguía. Si sabemos el número de los apóstoles, eran 12, pero uno se suicidó, ¿verdad? Judas
se quitó la vida solo y quedaron 11. Y los apóstoles pues querían completar el uno que faltaba, ¿verdad? Y ellos a nivel humano eligieron un hermano para sustituir al que faltaba, pero Dios tenía otro mensaje. Dios tenía otra visión, ¿verdad? Cómo sustituir al apóstol. Por eso dice que en este encontramos las dos principales: la autoridad del apostolado, Pablo; la pureza del evangelio de la gracia. Y en este capítulo nos muestra los momentos más importantes del ministerio de Pablo y la aceptación de su apostolado. O sea, no lo aceptaban por lo que era, pero vieron que la situación, Dios tenía control de ello. Y como que estaban desconfiados todavía que Pablo estuviera con ellos, ¿verdad? Porque como que pensaban que los iba a traicionar y los iban a apresar a todos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Nosotros nunca nos imaginamos, no sé si usted, pero yo sí, yo nunca me imaginé estar en una iglesia cristiana, ¿verdad? Nunca me imaginé, porque para mí no era lo que mis padres me habían enseñado. Mis padres me enseñaron algo muy diferente a lo que se vive, lo que es la genuina verdad de Cristo. Cuando venimos a Cristo es como una venda que se nos cae y nos damos cuenta de la realidad de las cosas. ¿Y por qué Dios te escoge a ti? Para revelarse Jesucristo en ti, para que tú resplandezcas más adelante a tus familiares, a los seres que tú amas, cómo introducirlos a Cristo. Por eso dice la palabra, después, pasados 14 años, o sea, desde el momento en que Pablo sucedió la conversión de Pablo, dice, pasaron 14 años, fíjese. En otras palabras, como que Dios lo estaba adiestrando por la obra que él iba a seguir. Y una de la batalla de Pablo era a predicar a Jesucristo, ¿verdad? Pero todos los apóstolos eran pues judíos. Ellos tenían sus protocolos, el judaísmo, pero Pablo era diferente. Pablo era diferente. Por eso dice que cuando llegó, primeramente lo que estaban haciendo con Pablo era estarlo observando. Dice, los falsos hermanos lo estaban observando a ver qué pasitos daban, ¿no? Y llegando a Jerusalén los iban a circuncidar, ¿verdad? Pero dice que ni a un Tito, siendo griego, lo obligaron a hacer eso. Bendito Dios. Pablo fue el apóstol a los incircuncidados, o sea, a los gentiles. Y Pedro fue el apóstol de la circuncisión, o sea, a los judíos, ¿verdad? Por eso mismo, la iglesia tradicional se contradice que Pedro estuvo en Roma, inclusive que fue el primer papa, pero si ven ustedes, el que fue a Roma fue Pablo. Pablo fue el que fue a Roma, no Pedro, ¿verdad? Y yo no sé pues cómo hacen toda esa invención de cosas, que ahí está la tumba de Pedro, que Pedro fue el primer papa, lo que sea. Pero cuando empezamos a conocer de la Sagrada Escritura, miramos que todo eso no coincide con lo que a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Gloria a Dios. En este capítulo se nos muestran momentos muy importantes del ministerio. Gloria al Señor. La declaración firme y la pureza del Evangelio de la gracia. Amén. Qué importante llegar al Evangelio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, es una bendición que a veces no podemos comprender. Cómo
el Señor nos rescató de lo más sucio. Dice la Biblia, nosotros éramos lo vil y lo menospreciado, pero Dios amó nuestra miseria. Y es por eso que bendito Jesús, ¿verdad? El día que llegamos a este camino. Había un tiempo en el cual se intentaba mezclar la gracia con la ley. Se intentaba mezclar la gracia con la ley. Pablo se mantiene firme para que el verdadero evangelio no fuera distorsionado. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. Y en este capítulo es muy importante entender la doctrina de la justificación por la fe y la unidad de la iglesia, más allá de las diferencias culturales o étnicas, ¿verdad? Por eso vamos a ver esta enseñanza en el capítulo 2 del Evangelio, en el capítulo 2 de Gálatas. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado en la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gracias a Pablo, nosotros alcanzamos la gracia de Dios, ¿verdad? Pablo se vino a enseñar, a predicar el evangelio de este lado, donde no eran judíos, donde éramos gentiles. Y en esto se puede resumir una sola frase: el evangelio no es negociable. El evangelio no es negociable. Pablo subió a Jerusalén por revelación, ¿sí? No fue porque estaba obedeciendo órdenes. Pablo subió a Jerusalén por revelación, no por presión de alguien. Estando en Jerusalén, rechazó firmemente, es decir, no se dejó presionar para que Tito, que era gentil, fuese circuncidado, para no someter a los gentiles a los requerimientos de la ley, y se enfrentó con valentía a los falsos hermanos que querían espiar la libertad cristiana, para criticar, para contender o para tratar de imponer sus tradiciones judías a los cristianos gentiles. Amén. O sea que había una batalla, porque los judíos no querían a los gentiles, porque nomás los judíos tenían, supuestamente eran los hijos de Abraham, eran los que todos estaban muy puros, ¿verdad? Pero eran puros hipócritas. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a los fariseos: raza de víbora, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea que, en otras palabras, ellos habían distorsionaron al 100% lo que Dios quería para la humanidad.
Por eso la aplicación para la iglesia de hoy, la iglesia no puede negociar el mensaje de la salvación por gracia. No podemos ceder ante presiones religiosas, doctrinas de hombres, sistemas que buscan añadir requisitos humanos al evangelio. Debemos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio. Amén. Debemos permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con Cristo que nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que el Señor no nos quiere esclavos de una religión. No nos quiere esclavos de una religión. Él vino a darnos la libertad. Y dice, y Él nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Desde el momento en que conocimos nosotros de la palabra de Dios, hubo muchas cosas que reflexionamos y decimos, gloria a Dios, porque Jesucristo me hizo libre. Yo antes no entendía eso. Las religiones, las denominaciones, pues se puede llamar esas denominaciones cristianas, tienen muchas cosas que opacan la gracia de la salvación. En la iglesia tradicional, si no tienes 7 sacramentos y te mueres, te condenaste. O sea, pero ¿dónde dice en la palabra de Dios de los 7 sacramentos y dónde dice que te vas a condenar? ¿Sí? No lo vas a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Y es lo que no entienden, que nosotros, Jesucristo vino a hacernos libres. Amén. Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Amén. Por la sangre de Jesucristo somos libres y somos salvos. Y el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén. Donde nada ni nadie lo podrá borrar. Es por eso que a veces tenemos que remar contra la corriente. Es por eso que a veces tenemos que confrontar a nuestras propias familias. Porque ellos no entienden, no comprenden el por qué nosotros de repente se nos cambió el disco, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque el Señor nos hizo libres, amén. El Señor nos hizo libres. Mi mamá me reprochaba muchas cosas. Me decía, tú desde que te fuiste a esa iglesia ya no bautizaste a tus hijos. Y dije, ¿cómo sabe que no? Ahora están más bien bautizados. Ahora están más bien bautizados porque ahora saben qué es lo que están recibiendo en el bautismo. No que llegaron de niños y los bañaron a los pobres y ellos ni supieron qué pasó. Los únicos que supieron fueron los que hicieron la fiesta, ¿cierto o no? Hicieron la fiesta porque hubo un bautismo. Hicieron comida porque fue el bautismo. Las borracherotas que estaban allí porque fue el bautismo del niño y la pobre criatura que no entendió eso, ni comprendió y ni se acuerda. Yo no me acuerdo que me hayan echado agua y sí me echaron, ¿verdad? Yo creo que ni ustedes se acuerdan, pero el día que nos bautizamos, ¿verdad? De nuestros 5 sentidos, que nos zambutieron, luego nos sacaron, híjole, y hablamos hasta en lenguas porque estaba re fría el agua. Estaba bien fría el agua, y gloria a Dios, pero allí sentimos que algo llegó a nosotros. Ahí sentimos algo que llegó a nosotros. Es por eso que qué bonito, ¿verdad? Qué bonito estar en la libertad de Cristo, porque fue una vida muy diferente. Gloria a Dios. El problema era que Pedro, conocedor de la libertad en Cristo y de la verdad del Evangelio, es decir, él mismo dijo, no hay acepción de personas, pero antes le invito a que vaya a Gálatas 12:11. Gálatas 12:11. Gálatas 12. No hay 12. Perdón. 2, 11 y 14. Todo luego al revés. Gálatas 2, 11 y al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de partes de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Sabe qué quiere decir allí? Pedro con los gentiles se la llevaba bien, ¿sí? Y comía con ellos. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, o sea, los que todo era malo, ¿verdad? Posiblemente Pedro se estaba comiendo una torta de jamón con huevo, ¿verdad? Y como ellos no comen puerco y el jamón era de puerco, pues tenía miedo, dejaba hasta la torta por un lado y se hacía por un lado, ¿verdad? O unas chuletas de cerdo. Estaban con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión, los judíos, que eso es le decían que era inmundo. Entonces se hacía por un lado y se iba con ellos. Y cuando Pedro lo miró, le reprochó y le dijo, Pedro dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, con los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Los gentiles, si ustedes saben, Antioquía fue el primer lugar donde se hizo la primera iglesia cristiana y donde les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Pero era gentil. Y estos andaban evangelizando. Pedro se juntaba con ellos, lo invitaban a comer lo que ellos comían, ¿verdad? Y cuando llegaban los judíos, yo no sé si ahorita todavía estén igual, pero de la que están perdiendo, ¿no? La comida es muy buena. Y más las chuletitas de cerdo. Hay muchas cosas buenas acá de este lado, ¿a poco no? Bueno, ojalá ya hayan recapacitado, ¿verdad? Pero se están perdiendo, la verdad, de muy buena comida. Pues a Pedro le gustaba. Y también a Bernabé, dice, hasta él fue arrastrado, ¿verdad? Le gustaba, pero llegaban los otros y ya se persinaban y se iban para otro lado. Y eso no lo pudo resistir Pablo y le dijo en su cara que no fuera hipócrita. Imagínense, dos pilares del cristianismo contradiciéndose, ¿verdad? Dos pilares de Jesucristo, así. Y yo digo, pues hay que aprender de ellos para no cometer los mismos errores nosotros, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, amén. El Señor nos ama igual que a ellos los amó y nos sentimos más privilegiados todavía porque nosotros no anduvimos con el Señor, pero ahora estamos con el Señor. Ahora está con nosotros el Señor, está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Y gloria a Dios. Lo único que yo le pido a Dios, nunca me dejes ser malagradecido contigo, Señor. Nunca vayas a dejarme que yo voltee la cara y que no pueda reconocer todo lo que hiciste por mi salvación y por la de mi familia. Es para sentirnos agradecidos eternamente, ¿verdad? Pero en ese tiempo aún los pilares del Señor hubo desacuerdos, ¿verdad? Y yo digo que estas enseñanzas es para nosotros también no estar desacuerdos entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo digo, la unidad hace la fuerza y la familia de Dios se agrada cuando ve a todos sus hijos juntos. Qué padre, qué madre de familia no se agrada cuando todos sus hijos están en su casa y todos se reúnen a comer, se reúnen a pasar un día bien, un día a gusto en familia, y el papá o la mamá no tiene preocupación de que un rebelde de la familia no esté allí. El padre sufre, la madre sufre cuando uno de sus hijos es extraviado. Pero gloria a Dios por cada uno de ustedes, de nosotros que estamos reunidos, y es para
para reflexionar y decirle a Dios que no nos deje un día desviarnos de este camino que es Él. Gloria a Dios. En esos versículos podemos ver cómo Pablo confrontó al apóstol Pedro cuando comenzó a actuar con doble ánimo, es decir, con hipocresía. El problema era que Pedro, conocedor de la libertad de Cristo, óigalo bien, Pedro, conocedor de la libertad de Cristo y de la verdad del Evangelio, es decir, que no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Pedro ya lo que era Pedro, o sea, Pedro tenía más conocimiento que decir que Pablo, ¿verdad? Porque Pedro, desde que el Señor le dijo, ven, sígueme, y sabemos toda la trayectoria de Pedro, y sabemos cómo Pedro, cuando el Señor le dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí empiezan todos a adivinarle, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, amén. O sea que el conocedor ahí era Pedro, pero de repente hace esto que a Pablo no le gustó, ¿verdad? Se fue, comía con los gentiles y luego llegaban los otros y daba la espalda y como que quería hacerles saber, no, yo con ellos nada tengo, con ustedes. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, íbamos a sentir mal al compañero, a la compañera, al hermano, a la hermana, al familiar, lo íbamos a hacer sentir mal. Por eso Pablo no se mordió la lengua. Pablo le dijo que era un hipócrita. Ahí lo regañó, ¿verdad? Y más que Pedro. Y Pedro ya había estado en situaciones. Yo le invito a que vaya a Hechos 10:33. Hechos 10:33. Y vamos a leer 10:33 y 34. Y es Pedro hablando. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Comía y se relacionaba sin ningún problema con gentiles, pero cuando vinieron algunos judíos desde Jerusalén, se apartó de los gentiles. O sea, ya Pedro había tenido una experiencia, ya Pedro mismo había dicho, el Señor no hace acepción de personas, pero el testimonio que estaba dando Pedro ya contradecía lo que él sabía y lo que él decía. ¿Sí? Gloria a Dios. Es como, yo siempre les estoy diciendo de que yo doy gracias a Dios que el Señor me apartó del vicio del licor. El Señor, y no tan solo licor, de mucho cochinero, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo con el licor, ¿verdad? La borrachera. Dios me apartó de allí y yo vivo eternamente agradecido. Yo les estoy diciendo a ustedes, pero un día me ven saliendo de una cantina. Imagínense el testimonio. Imagínense lo mal que yo voy a hacer sentir al Señor. Es por eso que, gloria a Dios, tenemos que orar para no caer en tentación. Por eso el Padre nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. Porque el diablo sabe en qué punto de tu vida, en qué punto te puede hacer caer. ¿Sí? Pero por eso mismo, qué importante es evitar las malas compañías. Qué importante es evitar los malos amigos, personas que te pueden arrastrar. Otra vez te sacan y te vuelven a arrastrar y te vuelven a poner allí. Cuando vamos a nuestros países, ustedes bien saben que sobran invitaciones para todos lados. Y casi en todas las invitaciones siempre hay alcohol. Cuando no conocen de Dios. Cuando no conocen de Dios siempre va a haber licor, ¿verdad? Porque te quieren dar la bienvenida, porque, qué bueno, ya tenía mucho que no te miraba, mira, unas frillitas allí, unas heladitas con una botanita, y te empiezan como a sacar hambre, ¿verdad? Pero es allí donde la fuerza que tú tienes, Dios te va a ayudar para decir,
no más, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque el diablo avienta el anzuelo para arrastrarte y para después hacer de ti lo que un hilacho, algo que tiran, algo que no sirve, ¿verdad? Si el Señor ya nos ofreció la salvación, el Señor nos dio de su Santo Espíritu, porque si tenemos, el día que aceptamos a Cristo, ese día tuvimos el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Dice que ese día el Señor nos selló con su Santo Espíritu. Entonces, hazle caso al sello que tienes de Dios en tu vida. Hazle caso y no trates de hacer quedar mal al Señor, ¿verdad? Porque hay dos cosas. Tu testimonio habla. Tu testimonio habla. Como tú eres, eso habla por ti. Y si tú amas a tu familia, lo que más quieres es que tu familia venga a Cristo. Pero si de ti te ven que no eres ni de lima ni de limón, que eres así, que no te defines, ellos no se van a acercar al Señor por causa tuya, no se van a acercar al Señor. Y de todo eso dice la palabra que vamos a ser juzgados, ¿sí? Por eso dice el juicio del trono blanco, el juicio, el tribunal de Cristo, donde el Señor te va a premiar por lo bueno, pero también te va a decir lo malo que hiciste, ¿verdad? Por lo bueno te dan un galardón y por lo malo te lo quitan, te quedas sin nada, ¿sí? Tenemos que conservar esa bendición de la salvación. Por eso dice Pablo, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es que pierda la salvación, pero si Dios te hizo salvo, eres el escogido de Dios, Dios te puso en lugares celestiales y eres el elegido de Dios, y Dios quiere lo mejor para ti. Pero cuando nos desviamos de los caminos es cuando vienen las consecuencias. Y después le estamos echando la culpa a Dios. Cuando nos desviamos del camino vienen las consecuencias. Bendito Jesús. La hipocresía en la vida cristiana daña el testimonio del Evangelio. La hipocresía de la vida cristiana daña el testimonio del Evangelio. Muchos cristianos se comportan como los inconversos en su vida diaria, para ser aceptados, para no ser criticados, pero solamente cuando están delante de otros cristianos se comportan como verdaderos hijos de Dios, y esto se le llama hipocresía. Y la palabra de Dios nos invita a no avergonzarnos del Evangelio y dar testimonio de Cristo en todo lugar. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Amén. Gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, bendito Jesús. Y eso es lo que habla por ti. Eso es lo que habla por ti. Los cristianos debemos ser coherentes y valientes para vivir el Evangelio. Ayer nos decía el pastor, tenemos que ser valientes para vivir el Evangelio. Debemos ser valientes para confrontar al pecador y poderle presentarle a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Tenemos que tener valor, tenemos que tener valentía, tenemos que ser valientes, tenemos que demostrarle al mundo que somos otras personas. Somos diferentes, somos diferentes. Gloria a Dios. Debemos vivir lo que hemos creído. Es decir, nuestras acciones deben ir de acuerdo a nuestras palabras. A nuestras palabras. Por eso dice allá en Mateo 23, 2, 3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo aquel que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Dicen y no lo hacen. Esto no se trata nomás de decir, también tenemos que hacerlo.
Gloria a Dios. La presión del entorno, de la cultura o las tradiciones humanas no deben influir en nuestra conducta cristiana. O sea, el mundo no debe influir en nuestra conducta cristiana. Tenemos que reconocer que sobre nuestra vida cristiana siempre habrá presiones de la familia, de otros cristianos, de personas que rechazan y critican a los cristianos. Pero si de verdad hemos creído en Cristo, si de verdad hemos creído en Cristo, va a haber mucha presión de alguien que fue nuestro amigo. Ahora no es nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo, ¿verdad? Va a haber presión. Aquel que tú conocías antes de conocer a Cristo le llamabas amigo, pero cuando conociste a Cristo y tú le hablaste y se burló de ti, se volvió al revés. Ya no es tu amigo, ya es tu enemigo, es tu crítico, es tu opresor, es tu contendiente, lo que sea, ¿verdad? Pero va a ser porque no encajaste en la vida de ellos. Ya muchas veces les he dicho, un tío mío vino aquí a Estados Unidos y me llamó, ya me habían dicho que venía mi tío, pero no me daba yo por ir a buscarlo porque ya sabía cómo era. Pues yo no sé cómo le hizo, pero agarró mi teléfono y me habló. Y me dice, qué bueno, fíjate, eres más trabajoso que el presidente, ¿cómo ando preguntando por ti? Así, ¿cómo estás? Ven, hicimos un marranito, hicimos un puerco, estamos haciendo carnitas, chicharrones y hay mucha cerveza. Le dije, no, ya no tomo. Oh, pues te pegan. Le dije, sí me pegan. Yo aquí estoy bien. Tengo 4 años que no tomo. Y ya no quiero para atrás. 4 años que no tomo, gloria a Dios. Y haciendo cuentas, ya ahorita ya tengo como 36 años que no tomo, bendito Jesús. Y gloria a mi Dios. Dios me dio una victoria allí. Dios me dio una victoria allí. Y es por eso que yo digo una cosa, es mejor acercarse al Señor, porque acercándose al Señor tú estás protegido de muchas cosas. Se acabaron los amigos, se acabó todo. ¿Por qué? Porque no comulgaban como yo creía. Entonces, es importante separarse de ellos. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar la manera de cómo volverte a arrastrar. Ahora hay que buscar amigos que conozcan de Dios, que sepan de Dios. Los que no conocen de Dios, búsquelos, pero presénteles el evangelio. Si ellos no quieren, ¿sabe qué? Dese media vuelta y váyase. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si usted sigue allí, el diablo va a trabajar con ellos para que tú seas derribado, tú seas tumbado, ¿verdad? Va a trabajar con ellos para que tú seas aniquilado. Gloria a Dios. Josué 24:15. Nosotros hay que hacer como Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que tener decisión. Gloria a Dios. Por eso Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros somos cartas leídas. Aunque la gente no hable de ti, aunque la gente no dirija tu palabra, pero eres una carta leída. Gloria a Dios. Nosotros, mucha gente no crea que no le habla porque a usted no lo quiere. No le habla porque a veces tiene envidia de usted. Y en su interior dice: ¿cómo le haría para dejar los vicios? ¿Cómo le haré para ya se mira diferente?
y la gente no quiere reconocer que llegando a Cristo hay un cambio drástico, gloria a Dios, hay un cambio. Tenemos que reconocer que la bendición de Dios es muy grande y la bendición de Dios alumbra, la bendición de Dios está contigo. Cuando a alguien se le ofrece algo, aunque no te hable, cuando a alguien se le ofrece algo, te dicen, te estoy llamando, mira, tengo este problema en mi casa, ora por ello. Tú que vas a la iglesia, haz una oración por esta situación. Mi mamá, mi papá, mi hermano está muy enfermo, ora por él. Ese es un privilegio divino, que Dios te concede eso a ti. Ese es el pan de Dios, el que está contigo, la misericordia, la bondad de Dios, la luz de Dios que está en ti y que todos te miran de repente. Por eso la Biblia dice que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una declaración poderosa. Solo Cristo salva. Gloria a Dios. Vamos a leer Gálatas 2. Otra vez 2. Pero del 15 al 21. 2 del 15 al 21. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En estos versículos podemos ver que Pablo declara una verdad espiritual muy importante. La justificación únicamente viene por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley, por la fe en Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y oigan bien, las obras de la ley, al ratito vamos a meternos a las obras. Tenemos que recordar que la justificación es decir, ser declarados justos. Es lo único que nos permite estar en paz para con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. No por las obras de la ley, ¿sí? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo también declara que añadir obras como medio de salvación hace inútil la gracia. Por eso dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De alguna manera Pablo, su predicación era el evangelio de la gracia, ¿sí? El evangelio de la gracia. Y tenía, en ese tiempo, era la gracia y era la ley. Era la gracia y era la ley. Muchos judíos decían creer en Jesucristo, pero tenían que hacer el protocolo de la ley, ¿sí? Es como si nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestra vida y de repente usted va pues otra vez a su pueblo, pues
y lleva a su niño de 5 años, 7 años, 8 años, 10 años. Y va no, que tienen que hacer la primera comunión, ¿verdad? Entonces ya iba a mezclar, ¿verdad? Lo de la tradición con el cristianismo. Mi papá una vez me dijo, ¿sabes lo único que tenemos contra ti? Que tus hijas no están bautizadas. Y fue cuando yo le aclaré, ¿cómo no? Mire papá, así, así, así. Están bautizadas ellas y estoy bautizado yo. Pero tú de chiquito, no, me bautizaron como debe de ser. Me bautizaron como debe de ser. Le dije, y es cuando uno tiene que confrontar a ellos, uno tiene que abrirse y decirles el por qué. Pero antes de eso, si entramos en esa conversación, vamos a desviar, el objetivo es exponer a Cristo como único suficiente Salvador. Primero muéstreles a Cristo como Señor y Salvador, y lo demás va a venir por conocimiento divino. Pero ese es el obstáculo cuando uno gana almas. No, pues ni creen en la Virgen, no, pues ni siquiera esto, no, pues no creen en esto, y luego nos sacan un montón de cosas que no crees, y luego también uno cae en el enredo ese de estar, porque yo le llamo, estás defendiendo tu fe, ¿verdad? Y cuando empiezas así, lo único que haces es como dicen, en la discusión ya cuando es política y es religión va a salir algo mal, ¿verdad? Pero hay que mostrar a Jesucristo como el pan de vida, amén. Hay que exponer a Jesucristo como la luz del mundo. Hay que poner a Jesucristo como la salvación de nuestras almas. Hay que poner todo es Jesucristo. Y gloria a Dios, porque es lo más fácil como para abrir una puerta con muchas trampas, ¿verdad? Cuando llegas a Cristo, llegas al camino seguro. De allí para adelante, pídele sabiduría al Espíritu Santo, porque Él te va a abrir camino a exponer toda la gracia, la salvación, la gracia. Y así como a nosotros nos hace enredoso, a ellos más, porque ellos como quien dice que acababa de pasar, como si Pablo era un perseguidor, como si Pablo era un asesino, y de repente se vuelve apóstol. ¿Quién lo creía? Ni Ananías lo creía cuando Ananías le dijo, ve y habla con mi siervo Pablo, con Saulo, y dile así, ¿cómo, Señor, si se me ando escondiendo de él? Me ando escondiendo de él y ya me mandas con él. ¿Por qué? Porque ha de haber sido tremendo, ¿eh? La Biblia dice que los arrastraba y los obligaba a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Es hablar mal de Dios, es maldecir a Dios, ¿eh? Y los obligaba a blasfemar. Entonces quiere decir que Pablo en realidad sí era irreprensible como él era, ¿verdad? Por eso nadie lo quería, y de repente se suelta predicando el evangelio y a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso en los gentiles. Solamente Dios sabe por qué. Pero el mensaje de Pablo, gracias al mensaje de Pablo, usted y yo estamos aquí en este tiempo. Usted y yo, y personas que difundieron, que tenían el poder para difundir, ¿verdad? Martín Lutero fue como que fue un discípulo de Pablo, porque Martín Lutero se rebeló contra la iglesia y expuso las 95 tesis, gloria a Dios, y sobre todos esos argumentos el evangelio se empezó a difundir en todo el mundo y el occidente. Antes nomás estaba de aquel lado, pero ahora estamos aquí, bendito Dios. Entonces Dios tenía a sus siervos preparados como en cierto momento nos iba a llegar. Pablo dice, en otros tiempos yo aventajaba a toda la religión, pero cuando agradó a Dios, el día que agradó a Dios,
le habló a usted y usted está aquí. El día que agradó a Dios, le habló a su corazón y usted está aquí. El día que agradó a Dios, Dios lo puso como exponedor, Dios lo puso como ganador de almas, Dios lo puso para llevar luz en el camino a todos los perdidos. Bendito Jesús. Amén. Qué importante es reconocer, ¿verdad? Qué importante es reconocer que por la gracia bendita de Dios, usted y yo estamos aquí hoy en esta mañana. Tenemos que recordar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Consumado es. Es decir, que la obra redentora está terminada. La gracia es todo lo que necesitamos para ser salvos. Es todo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor había terminado su trabajo. Ahora lo entregó a los apóstoles para que ellos fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. Podemos decir entonces que el Evangelio exalta la obra completa de Cristo, no el esfuerzo humano, pues el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, es suficiente para salvar a todos los pecadores que creen en Él. A todos los pecadores que creen en Él. Gloria a Dios. Hebreos 7:27. Váyanse, Hebreos 7:27. Dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a él mismo. O sea, que la ley estaba anulada, la ley estaba ya abolida. Ahora la sangre de Cristo, la que viene a darnos salvación y vida eterna. Lastimosamente, muchos aún piensan que deben ganarse la salvación. Y la salvación no se gana, la salvación el Señor nos la da por gracia. Ven la salvación como un premio y no como un regalo de Dios. Es por eso que la iglesia debe predicar con claridad. La salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero, ahí le ve el pero, ¿sí? Pero, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Dice, la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que comprender entonces que las obras no son para alcanzar salvación, sino como una muestra de que somos salvos, que somos hijos de Dios. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es donde a veces se enreda la gente, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? La epístola de Santiago fue la última en ser aceptada en el plan canónico. Pues al leerla aparentemente está en contra de la enseñanza del apóstol Pablo sobre la salvación por fe sin necesidad por las obras. Pero yo quiero decirles, no hay ninguna discrepancia entre Santiago y Pablo, pues el apóstol Pablo habla sobre las obras que son inútiles para salvación, y Santiago nos habla de las obras como muestra de salvación. Muchos pensamos que las obras no tienen nada que ver con el cristianismo. Pensamos que las obras tienen que ver con la religión, no con nuestra fe, ni con nuestro estilo de vida. Pero estamos totalmente equivocados. De hecho, las obras son la muestra que hemos creído en Cristo. Nuestras obras muestran nuestra fe en Cristo. Nuestras obras muestran nuestra fe en Cristo. Y comprendamos esta verdad. Las buenas obras no nos hacen hijos de Dios.
pero como hijos de Dios debemos hacer buenas obras. Si no, entonces se da. Si usted es hijo de Dios, tiene que hacer buenas obras. Si no, ¿cuál es el testimonio? Las predicaciones, óigalo, las predicaciones, la lectura bíblica, la oración, el servicio cristiano son buenas obras que hablan por ti ante el Padre Celestial. Son buenas obras. Están enfocados en un solo propósito, las buenas obras. Toda la escritura, óigalo bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero las buenas obras en el cristianismo tiene un nombre especial: testimonio. 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 Esta palabra viene que esta palabra quiere decir testigo, afirmar, confirmar. Es decir, que cuando damos un buen testimonio, estamos afirmando que el poder de nuestro Dios es real. El poder de nuestro Dios es real. El poder de nuestro Dios sí transforma vidas. Podemos decir entonces que nuestro testimonio es la muestra más palpable en que hemos creído en Cristo. En que hemos creído en Cristo. Su testimonio es la muestra más palpable que usted ha creído en Cristo. Cuando usted se viene a la iglesia y se quedan los vecinos nomás murmurando, dice, pues ¿qué les darán en la iglesia? No se la pierden. Pero es el testimonio más palpable que usted ha creído en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo viene a nuestra vida, debe producir una obra diferente. Una obra diferente en nosotros. Una obra diferente en nosotros. Y cuidarnos del libertinaje. Como hijos de Dios, no podemos tomar la actitud de libertinaje para ser salvos. No podemos pensar que podemos vivir como nos da la gana. No podemos pensar que podemos vivir como nos da la gana. Debemos usar nuestro cuerpo para alabar a Dios. Debemos usar nuestro cuerpo para cumplir sus propósitos. Nuestro testimonio tiene poder, pues es más impactante lo que hace que lo que se dice. Y gloria a Dios, y esta mañana comprenderemos por medio de la palabra de Dios en qué consiste el poder de dar un buen testimonio. Un buen testimonio nos da identidad. Un buen testimonio nos da identidad como hijos de Dios. La carta de presentación de todo cristiano es nuestro testimonio. Las buenas obras que hacemos, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como un árbol se conoce por el fruto que da, un cristiano se conoce por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de reaccionar ante los problemas. Nuestro buen testimonio nos da el poder de darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada cambio que las personas de nuestro vecindario, de nuestro trabajo, de nuestra familia ven en nosotros, es de darle gloria a Dios. Cuando cambiamos nuestra manera de vivir, le estamos diciendo al mundo, tenemos un Dios que cambia, tenemos un Dios que transforma y tenemos un Dios que restaura. Bendito Jesús. Tenemos que dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde eres salvo? Entonces te vas a comportar igual que un incrédulo. Te vas a comportar igual que un incrédulo. Nuestro testimonio nos da la autoridad de parte de Dios. ¿Qué autoridad más grande? ¿Qué autoridad más grande? La de la palabra del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo con mi vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Nuestro testimonio nos da la autoridad para disciplinar en casa, para guiar a nuestra familia, para exigir un cambio de vida en nuestros hijos. Pues ¿cómo vamos a exigir un estilo de vida que nosotros no tenemos? Un día me dijo mi papá, no quiero que andes tomando. Le dije, ¿y usted por qué toma? Sí, pero yo sí lo puedo hacer, pero tú no. Tenemos que predicar con el ejemplo. Yo le dije a mi hijo, al que toma, porque si toma, le dije, a mí, ¿cuándo me has visto que estoy tomando delante de ti? ¿Cuándo me has visto? ¿Cuándo me has visto borracho? Porque cuando fui, eso fue antes de conocer al Señor. Pero ya cuando tuve mis hijos, gloria a Dios, fue una de las cosas que dije, si quiero ver a mis hijos bien, tengo que cambiar de vida.
Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me quitara ese maldito vicio que tenía. Y gloria a Dios, hice el propósito porque fui a Alcohólicos Anónimos, estuve en la cárcel, choqué, tomado. Pero cuando Dios viene a tu vida te cambia. Si tú lo aceptas de corazón, te cambia. Él cambia vidas, Él te transforma, Él hace nuevas todas las cosas. Y de ahí para adelante tu vida es diferente. No es perfecta porque nadie es perfecto, pero tu vida es diferente. Siempre hay un temor dentro de ti acerca de Dios. Cuando ya terminó el día y haces un resumen de tu día y digas, ay Señor, la regué aquí, perdóname, ayúdame a caminar contigo, perdóname Señor. Ese es Cristo en tu vida. Amén. Predicas a Cristo porque tienes a Cristo, ¿cierto o no? Hablas de Cristo porque tienes a Cristo en tu vida. Nadie lo puede negar. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Díganme si no es cierto. Tiene que hablar del corazón, habla la boca. Lo que tú tienes dentro de tu corazón es lo que hablas. Es lo que dices. Es lo que tratas de traducir, tratas de compartir a los seres humanos. Nuestro testimonio nos da autoridad para disciplinar en casa, para guiar a nuestra familia, para exigir un cambio de vida a nuestros hijos. Pero ¿cómo vamos a exigir un estilo de vida que nosotros no tenemos? Debemos saber que nuestra familia espera un cambio en nuestra vida. Nos da autoridad para evangelizar a nuestra familia. ¿Cómo podemos mejorar nuestro testimonio? ¿Cómo podemos hacer obras dignas de un hijo de Dios? Sabiendo que tenemos alrededor nuestro gran nube de testigos de nuestro estilo de vida. Y ellos darán testimonio de nuestro cambio. Reconozcamos que hay mucha gente con los ojos puestos en nuestra vida y que espera mucho de nosotros. Por eso dice la palabra, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Despojémonos de todo aquello que es un lastre para nuestra vida de cristianos. Amén. Vamos a orar. Bendito Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Yo solamente abrí la boca, Señor, pero tú pusiste el mensaje en el corazón de tus hijos. Te suplico, Señor, que hagas cambios en la vida de aquellas personas que todavía están indecisas, Señor. Hagas cambios, Señor, de raíz de aquellas personas que aún no han comprendido, Señor, que bendito fue el día en que tú nos llamaste, Señor. Tu palabra dice que nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros. Y qué bendición tan grande, Señor, que te hayas fijado en esta humanidad que te falla, que es débil, que a veces te negamos. Danos, Señor, la conciencia para seguir adelante, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada persona que hoy vino. Te pedimos, Señor, que si ellos están esperando un milagro de ti, tú se los concedas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.